En los pasadizos más recónditos del Vaticano, donde el eco de los siglos susurra secretos que el mundo ha olvidado, hay una firma que aparece en los documentos más cruciales de la historia cristiana. No pertenece a un papa ni a un emperador, sino a una orden religiosa que ha elegido la sombra sobre la gloria, Ordo Sancti Augustini, la Orden de San Agustín. Durante 800 años, los agustinos han moldeado el pensamiento, guiado reyes y preservado verdades que cambiaron el mundo, todo mientras permanecían invisibles para la mayoría. Pero, ¿cómo lograron tejer un imperio de influencia tan vasto sin que casi nadie lo notara? Este es el enigma que hoy comenzaremos a desvelar. Si preguntáramos a 100 personas en las calles de cualquier ciudad sobre los agustinos, la mayoría respondería con un encogimiento de hombros. Sin embargo, en los archivos secretos del Vaticano, su presencia es inescapable, en tratados que definieron la fe, en cartas que influyeron en concilios, en textos que salvaron el conocimiento humano de la oscuridad. Han formado 3 papas, y hoy, por primera vez en 8 siglos, uno de ellos, León XIV, ocupa la silla de Pedro. Pero su poder no está en los titulares ni en los aplausos. Está en algo mucho más profundo, la habilidad de transformar el mundo desde las sombras, moldeando mentes y corazones sin reclamar crédito. Todo comienza con un hombre cuya vida fue un torbellino de contradicciones. Aurelius Augustinus, nacido en el año 354 en Tagaste, hoy Argelia, no era un santo de cuna. Fue un rebelde intelectual, un buscador incansable que se sumergió en los placeres, las sectas heréticas y la filosofía pagana. Vivió con una concubina, tuvo un hijo y desafió las normas de su tiempo. Pero en su interior ardía una pregunta que lo consumía: ¿dónde está la verdad? Esa búsqueda desesperada lo llevó a un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el destino de la humanidad. A los 32 años, Agustín se convirtió al cristianismo, pero no como un converso ordinario. Trajo consigo su genio intelectual, su comprensión de la psicología humana y una visión radical. La fe no debía temer al conocimiento, sino abrazarlo. En sus confesiones, no solo narró su transformación, escribió un manual de estrategia para influir en las almas. Fundó la Orden de San Agustín alrededor del año 400, no como un refugio de ascetas, sino como una comunidad de mentes brillantes dedicadas a buscar la verdad y compartirla en silencio. Su regla era única: vivir en comunidad, estudiar sin descanso, influir sin alardear. Agustín entendió un secreto que definió a su orden: el poder verdadero no está en los tronos ni en las multitudes, sino en las ideas que siembras en las mentes de otros. En una carta a sus primeros seguidores, escribió: el jardinero no busca que lo vean, busca que sus frutos alimenten al mundo. Esa filosofía se convirtió en el alma de los agustinos. No querían estatuas ni títulos, querían transformar el mundo desde la humildad, desde la penumbra. Y así comenzaron un viaje de 800 años, tejiendo una red de influencia que aún hoy resuena en el corazón de la Iglesia. Hoy, mientras León XIV guía a la Iglesia en un mundo al borde del abismo, su formación agustiniana es un eco de esa visión antigua. Pero esto es solo el principio. Quédate con nosotros, porque lo que revelaremos sobre el imperio invisible de los agustinos cambiará para siempre cómo entiendes la historia, la fe y el poder de las ideas. Porque si una orden pudo moldear 8 siglos en silencio, ¿qué secretos están aún por descubrir? En el siglo XIII, mientras Europa emergía de la oscuridad de la Alta Edad Media, los agustinos, guiados por la visión de San Agustín, comenzaron a tejer una red de influencia que transformaría el mundo cristiano. Lejos de los salones dorados de los papas y los campos de batalla de las cruzadas, estos monjes silenciosos se convirtieron en los arquitectos de la mente, preservando conocimientos prohibidos, ganando batallas intelectuales y construyendo un imperio invisible que se extendió desde Roma hasta los confines de Europa. Pero, ¿cómo lograron los agustinos convertirse en una fuerza tan formidable sin blandir espadas ni acumular riquezas? La respuesta yace en una reunión secreta que cambió el curso de la historia. En 1256,
el Papa Inocencio IV enfrentaba una crisis sin precedentes. La herejía cátara, con su teología seductora, había conquistado corazones desde Francia hasta Italia, desafiando la autoridad de Roma. Las cruzadas habían fallado en sofocar sus ideas, y la Iglesia necesitaba una nueva estrategia. Fue entonces cuando el Papa volvió su mirada a los agustinos, comunidades dispersas que seguían la regla de San Agustín. Estos monjes habían demostrado una habilidad única: derrotar herejes no con violencia, sino con argumentos irrefutables. En una reunión secreta, conocida como la Gran Unión, los agustinos se consolidaron en una sola orden bajo la autoridad papal, pero a cambio obtuvieron privilegios extraordinarios: acceso ilimitado a las bibliotecas vaticanas, autonomía para fundar monasterios y protección contra obispos locales. Era el nacimiento de una máquina intelectual sin igual. En las décadas siguientes, los agustinos ejecutaron una expansión que parecía más una operación militar que una misión religiosa. Fundaron 200 casas estratégicas, desde Londres hasta Constantinopla, ubicadas en centros de comercio, universidades nacientes y cortes reales. Esta red no era solo espiritual, era un sistema de inteligencia medieval. Cartas codificadas, descubiertas recientemente en archivos de Siena, revelan que los agustinos podían transmitir información desde París a Jerusalén en semanas, coordinando respuestas a herejías y crisis políticas con una precisión asombrosa. Pero su arma más poderosa no era la logística, sino el conocimiento que guardaban en sus monasterios. Mientras la Iglesia quemaba libros considerados peligrosos, los agustinos los salvaban. En sus scriptorium secretos, copiaron obras de Aristóteles perdidas durante siglos, tradujeron tratados científicos árabes y preservaron textos de alquimia que desafiaban la cosmología cristiana. Documentos desclasificados en Bolonia muestran que los agustinos no solo guardaban estos textos, los estudiaban, escribiendo comentarios que reconciliaban la filosofía pagana con la teología. Estas ideas, distribuidas discretamente, sentaron las bases del Renacimiento, pero los agustinos nunca reclamaron crédito. Su lema era claro: la verdad no necesita un nombre, solo un mensajero. En las aulas de las primeras universidades, los agustinos se convirtieron en maestros indiscutibles. En París, Oxford y Salamanca, sus frailes formaron a generaciones de teólogos, juristas y nobles, moldeando las mentes que gobernarían Europa. Ganaron debates contra herejes con argumentos tan sólidos que los cátaros comenzaron a desvanecerse, no por la fuerza, sino por la persuasión. Un informe papal de 1270, encontrado en los archivos de Aviñón, describe a los agustinos como los guardianes de la ortodoxia, cuya pluma es más afilada que cualquier espada. Pero su influencia iba más allá de la teología. En las sombras, estaban plantando las semillas de una revolución intelectual que cambiaría el mundo. A finales del siglo XIII, los agustinos eran una fuerza invisible pero omnipresente, sus monasterios como faros de conocimiento en un mundo turbulento. Habían cumplido la visión de Agustín: influir sin ser vistos, transformar sin ser nombrados. Pero este auge era solo el comienzo. Lo que viene a continuación revelará cómo enfrentaron desafíos que casi los destruyen, y cómo su ingenio los llevó a conquistas aún más asombrosas. Quédate con nosotros, porque el imperio invisible de los agustinos está a punto de enfrentar su prueba más dura. En el siglo XVI, el imperio invisible de los agustinos enfrentó su mayor prueba. La Reforma Protestante y la Inquisición Española amenazaron con destruir todo lo que habían construido. Pero en la oscuridad de estas crisis, los agustinos revelaron su verdadera fuerza. No solo sobrevivieron, sino que resistieron, con heroísmo y contradicciones que aún resuenan en la historia. Martín Lutero, formado en la tradición agustiniana de cuestionar y buscar la verdad, desató la Reforma en 1517. Su desafío a Roma fracturó la orden. Una carta hallada en Erfurt revela su súplica a sus superiores agustinianos para reformar la Iglesia desde dentro, pero el silencio de sus hermanos lo empujó a la rebelión. Conventos vecinos se volvieron enemigos,
unos abrazando a Lutero, otros leales a Roma. La orden, símbolo de unidad, se desgarró en una guerra espiritual que casi la aniquila. La Inquisición trajo un dilema aún más cruel. Algunos agustinos, bajo presión, sirvieron como inquisidores, participando en persecuciones que traicionaban la visión de Agustín. Pero otros eligieron un camino heroico. Fray Diego de Sevilla, un agustiniano olvidado, lideró una red secreta que salvó cientos de judíos y moriscos, falsificando documentos y guiándolos a puertos seguros. Archivos desclasificados en Toledo muestran cómo arriesgó su vida, saboteando juicios con pruebas falsas. Su lema, grabado en una cripta, era: "La verdad salva, incluso en el silencio". Estas crisis dejaron a los agustinos al borde del colapso, pero su resistencia silenciosa los salvó. Mientras Roma los vigilaba y los herejes los desafiaban, aprendieron a operar en una invisibilidad aún más profunda. Su legado, forjado en el fuego, preparó el camino para un renacimiento inesperado. Quédate, porque lo que sigue revelará cómo los agustinos resurgieron para moldear el mundo moderno. Tras siglos de crisis que casi los borraron de la historia, los agustinos emergieron en el mundo moderno no como reliquias de un pasado olvidado, sino como arquitectos de un renacimiento silencioso. Desde las cenizas de la Reforma y la Inquisición, construyeron una red global que salvó vidas, transformó culturas y culminó en un momento que sacudió al mundo: la elección del Papa León XIV en 2025. Esta es la historia de cómo los agustinos, fieles a su visión de invisibilidad, se convirtieron en una fuerza transformadora del siglo XXI, y cómo su legado podría redefinir el futuro de la humanidad. La Revolución Francesa de 1789 fue un golpe devastador. En Francia, cuna de su influencia medieval, los conventos agustinianos fueron saqueados, sus bibliotecas quemadas como símbolos de opresión. Pero los agustinos, maestros de la supervivencia, implementaron una estrategia audaz: la dispersión sabia. Antes de que sus monasterios cayeran, trasladaron textos irreemplazables a redes de laicos aliados, desde comerciantes hasta intelectuales revolucionarios. Crearon la Academia Oculta, una red educativa clandestina que formó a miles en los valores agustinianos de verdad y humildad, sin instituciones visibles. Archivos hallados en Lyon revelan que esta academia influyó en líderes del siglo XIX, moldeando desde la educación pública hasta los derechos humanos. Las mujeres agustinianas jugaron un papel heroico. Mientras los conventos masculinos eran clausurados, ellas preservaron el legado en secreto, educando a niñas de familias católicas en sótanos y graneros. Sus escuelas clandestinas, detalladas en diarios descubiertos en Madrid, mantuvieron viva la pedagogía agustiniana, formando a futuras reinas y pensadoras que influirían en Europa. Esta red femenina, invisible incluso para sus hermanos, aseguró que la orden sobreviviera, demostrando que la verdad puede florecer en los lugares más oscuros. En el siglo XX, los agustinos enfrentaron el horror del nazismo. En 1940, crearon la Ruta de la Luz, una operación secreta que salvó a miles de judíos y disidentes. Fray Lucas von Hagen, un agustiniano holandés, usó bibliotecas monásticas como fachada para falsificar pasaportes y coordinar rutas de escape desde Viena hasta Lisboa. Documentos desclasificados en 2023 muestran que sus microfilms, escondidos en textos teológicos, contenían datos que ayudaron a los aliados. Lucas fue ejecutado en 1944, pero su sacrificio, oculto hasta hoy, encarna el coraje agustiniano: actuar sin esperar gloria. En América Latina, los agustinos se adelantaron a su tiempo. Desde el siglo XVI, pero con renovado vigor en el XIX, fundaron escuelas y hospitales en México, Perú y Filipinas, preservando lenguas indígenas y creando síntesis culturales. Archivos de Lima revelan que financiaron universidades con donaciones anónimas, formando líderes independentistas sin buscar reconocimiento. Esta estrategia global los convirtió en un puente entre mundos, llevando la visión de Agustín a los confines de la tierra.
El 8 de mayo de 2025, las campanas de San Pedro anunciaron un milagro estratégico. Robert Francis Prevost, un agustiniano formado en teología y antropología, fue elegido Papa León XIV. Su ascenso no fue casualidad. Documentos internos, abiertos para esta investigación, revelan un plan iniciado en 1900, la visión del siglo. Los agustinos, anticipando una iglesia en crisis, prepararon líderes como Prevost, enviándolos a universidades de élite y posiciones vaticanas discretas. Durante el Concilio Vaticano II, influyeron en reformas que modernizaron la iglesia, siempre sin alardear. Prevost, con su carisma global y rigor intelectual, era el candidato perfecto para un mundo fracturado por secularismo y división. León XIV no es solo un papa, es la encarnación de 800 años de estrategia agustiniana. Su tercera vía propone una iglesia que une tradición y progreso, escuelas católicas como líderes en ciencia, diálogos interreligiosos que sanan divisiones y una curia transparente que restaura la confianza. Un manuscrito de 2024, hallado en Roma, detalla su sueño: la fe no debe temer al mundo, sino iluminarlo. Pero su elección plantea una pregunta inquietante. ¿Es este el fin de la invisibilidad agustiniana o una nueva fase donde su influencia se vuelve luz para todos? Los agustinos nos enseñan una verdad profunda: el poder más duradero es el que no busca ser visto. Desde los scriptoriums medievales hasta las rutas de escape en la guerra, desde las escuelas clandestinas hasta el balcón de San Pedro, han moldeado el mundo con humildad y coraje. Pero si una orden pudo influir en 8 siglos sin que lo notáramos, ¿qué otras fuerzas están forjando nuestro futuro en las sombras? La historia de los agustinos no termina con León XIV, nos desafía a buscar la verdad, a cuestionar lo invisible y a imaginar un mundo donde la fe y la razón caminen juntas. Quédate con esa pregunta, porque el legado agustiniano apenas comienza.